Y ahora vámonos, como todos los días, en este momento, vámonos a la tertulia con un invitado de lujo. Empezamos esta tertulia con el invitado de hoy, Sandro Meco, que lo vamos a tener aquí prácticamente toda la semana. La semana pasada no pudo estar, pero esta sí. Tenemos aquí, ¿cómo estamos? Bueno, nos ha costado, ¿eh? La verdad que os lo he puesto muy difícil, perdonadme porque ha sido culpa mía, pero ya estamos aquí. Lo bueno se hace esperar. Siempre. Y yo también. Bueno, Sandro, no sé cómo viste, vamos a hablar evidentemente de ese partido del FC Barcelona ante el Newcastle. No sé cómo lo viste, qué sensaciones te dejó el Barça y el Newcastle, claro. Pues en un primer momento... Bueno, a ver, voy a partir de que estoy muy cabreado. Estoy muy cabreado, porque para la gente que no lo sepa, yo soy aficionado del Manchester United. Bueno. Y los dos mejores jugadores, desde mi punto de vista, de los dos equipos, eran ex del Manchester United. Por un lado, Marcus Rashford, por supuesto, Elanga, ¿no? con esos 2 goles. Y por otro lado, Elanga, creo que era él, el presidente, uno de los directivos del Nápoles, ¿no? El que decía esta semana que Dios bendiga al Manchester United, porque no hay club que arruine más a los jugadores que el propio conjunto inglés. Es cierto, para mi dolor y mi pesar, es así. En Nápoles lo saben bien. McTominay, claro, mejor jugador del... En el Betis, aquí más cerca. Anthony, totalmente. Sí. De Gea, otra vez, que vuelve a ser un porterazo. Onana, el otro día una puntuación de 8,4. Yo no sé qué ocurre en Manchester, pero desde que se fue Ferguson, es que no lo sé, el frío, la gente, todo en general, todo está yendo horrible y cada año va peor. Sandro, no te dejarás crecer el pelo, ¿no? No, por Dios, yo empatizo y tengo toda la lástima del mundo por ese buen hombre que va a traer una melena que ya le gustaría a Rapunzel. Sí, bueno, para que no lo sepa, hay un chico en redes sociales que se deja crecer el pelo hasta que el Manchester United consiga ganar 5 partidos seguidos en cualquier competición. Ya lleva un año, ¿no? Ya lleva más de un año, tiene que ganar, pues ya sea FA Cup, encadenar, ¿no? Un partido de FA Cup, 3 de Liga y 1 de Europa League, yo qué sé, pues así se cortará el pelo. Lo peor de todo, Eric, es que desde ese momento el Manchester United no ha pasado de los 2 partidos seguidos ganando. Es horrible. No, totalmente. De hecho, ya esta lejos, temporada ¿no? ya estamos fuera de un título. La FA Cup ya está fuera, así que bueno, pues nada. Totalmente. Pero bueno, vamos si quieres al partido del Barça, porque tiene muchas cosas que analizar. No sé cómo lo visteis vosotros, pero me encantó el Newcastle. O sea, quiero decir, es un equipo que ya sabemos el estilo de juego que tiene, no va a sorprender a nadie, ya lo hemos visto también en Champions, pero esa presión tan alta, especialmente los primeros 15 minutos del primer tiempo y los primeros 15 minutos del segundo tiempo, yo creo que se demostró que el Barcelona le costó muchísimo salir de ella. Yo creo que se esperaba, ¿no? Muchas personas esperaban que el Newcastle se iba a encerrar porque el Barcelona llegaba siendo un equipo, pues obviamente superior por lo que demostró en la Champions pasada y en la temporada pasada, pero el Newcastle es cierto que de algunos años acá ha demostrado en el fútbol inglés ser un equipo alegre, ser un equipo que propone, ser un equipo que tiene muchos recursos a la hora de elaborar el juego, y eso lo demostró ayer mismo. Totalmente. Un equipo que juega un fútbol muy directo y que en algunos momentos puso en aprietos muy grandes al Fútbol Club Barcelona en su estadio, en un estadio que es muy difícil, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que al final es el clásico partido que das por hecho que vas a ganar. Y explico por qué. Al final el Newcastle, y además en los últimos días de mercado, ha perdido la batalla contra el Liverpool por Isaac. Entonces piensas que ese componente emocional está ahí, que están aún tocados. Muy mal, además. Claro. Pero si quieres contraatacar con las emociones, es el regreso del Newcastle a la Champions, es en casa. Yo creo que esos 15 primeros minutos fueron un compendio maravilloso de esfuerzo por parte del Newcastle y de la hinchada que estaba ridísima. Sí. Y en Inglaterra, que están tan cerca. Celebraban cada córner. Celebraban cada córner como si fuera un gol. Totalmente, pero creo que ahí el Barça lo hizo muy bien porque el Barça consiguió sobrevivir a esos minutos. Es que para mí ese es el tema. Claro. Para mí esa es la palabra, sobrevivir, ¿eh? Claro. O sea, porque yo, sinceramente, creo que Newcastle tenía la idea de presionar, pero viendo las bajas del Barça y viendo la situación del Barcelona ayer, tenía todavía más sentido, porque cuando llega con la baja de Íñigo Martínez sabíamos el problema que iba a tener el Barça de salida de balón. Si encima el que le sustituye es Araujo, todavía más problemas. Si encima Araujo hace que Cubarsí se tenga que ir a la izquierda, todavía más problemas. Valde no está para hacer esas arrancadas desde segunda línea que hace muchísimas veces en el Barça, y no está lesionado, tiene que jugar Gerard Martín. Más problemas. No tienes una situación como te podría crear Lamine Yamal de un balón a Lamine y que él invente, porque evidentemente está lesionado y no juega. Entonces, el Newcastle yo creo que quería presionar desde el inicio, pero todo ese combo que el Barcelona tenía provocaba que la presión del Newcastle tuviese todavía más sentido y fuese mucho más efectiva. Y es que lo fue. O sea, incluso sin el Barcelona hacer especiales pérdidas no forzadas,
es que le tuvieron muchísimos problemas para sacar el balón y hasta que Pedri no tuvo que bajar su posición muchísimo, le costó una barbaridad. Y de verdad, Rashford con ese primer gol le da un respiro al Barça, pero ya no la victoria, sino un respiro de decir, venga, vamos a jugar. Pero era de esperarse, porque se sabía que iba a ser un partido trabajado, que iba a ser un partido que le iba a costar al Fútbol Club Barcelona. Al final, digamos, todas las placas tectónicas terminaron acomodándose como se tenían que acomodar, pero el Newcastle, por ejemplo, esta temporada le hizo un partidazo al Liverpool, que termina ganando el Liverpool, pero de todos modos fue un partidazo. Bueno, de nuevo tiene ese carácter especial del que hablábamos, ¿no? Al final estaba ese componente extra que tanto morbo nos da a los periodistas por precisamente la situación a Isak, pero no, enlazando un poco con lo que hemos dicho al principio. El Newcastle es un equipo muy, muy guerrero. Es así, y que va a ir a por todas. Entonces, yo creo que para la gente que no supiera eso, los 15 primeros minutos del Newcastle fueron realmente sorprendentes. Pero el Newcastle es esto, con Isak, sin Isak, y ojo, que es sin que los nombres sin Woltemade, por cierto. Y aún así, los nombres que tiene el equipo y cómo está yendo es una barbaridad, así que... Dos cosas, vaya cena se estaba pegando Woltemade antes de entrar. O sea, lo veía uno tomándose yo no sé qué era lo que estaba. Yo lo vi con un plátano al principio del partido. Primero con un plátano, después con mide casi 2 metros, claro. Como con unas vitaminas, yo no sé qué estaba. Bueno, es que hay un momento que se pone delante de Joan García y era como, ¿qué espacio tiene el pobre hombre? Casi ninguno. Y cada vez que se veía, el estaba comiendo algo. Y lo otro, Barnes, el capitán del Newcastle, le falta un dedo. O sea, es que es el típico estereotipo del fútbol inglés. Después tienes al jugador más alto de la Champions con Dan Burn, el central de Newcastle. Sí, es un equipo un poco curioso, ¿no? Como dice Guillo. Se acaba el nombre de Joan García, ahora Sandro, y me gustaría que hablásemos de esos dos fichajes del Barça que yo creo que brillaron ayer muchísimo. El primero, Rashford, ya hemos hablado de él, un jugador que viene en la situación que viene, quería venir al Barça sí o sí, el Barcelona consigue traerlo cedido. No estaba haciendo su mejor partido porque sí que estaba recibiendo bien, pero me le faltaba un poquito de, digamos, de ver la luz en los últimos metros. Pero uno, mete un golazo de cabeza, y dos, pues una de las estrellas de la casa, el plato de estrella de la casa, que es los zambombazos de fuera del área de Marcus Rashford. Y que, pues ya digo, es que para mí es uno de los goles de esta jornada, no sé cómo lo veis. Sin ninguna duda. Es cierto que, sobre todo, yo creo que te refieres especialmente en cuanto al rendimiento de Rashford se refiere en la primera parte, a la jugada esta que arranca a lo Vinicius, que se va creo que es de Trippier, que avanza creo que son 60 metros, y bueno, y acaba fallando en definición. Claro que yo creo que ese es el Rashford que hemos visto, de hecho, en los últimos años, porque la sensación viendo a Rashford en las últimas temporadas es que él había llegado a su prime, a su punto álgido, hace 3-4 años. Bien, ha demostrado que no es así. La segunda parte de Rashford es muy buena, de la que yo creo que necesitaba el partido, de la aparición de un jugador que desbloqueara todo, que consiguiera dar ese punto extra al Barça, y en este caso fue Marcus Rashford. Joan García, imperial. Yo me acuerdo que en la primera parte hay una acción que de hecho acaban pitando fuera de juego, pero viene con un paradón de Joan García. El nivel que tiene el guardameta es brutal, y lo ha demostrado también en Champions. El tema es, ¿será que Joan García a quién va a sacar de la convocatoria para el Mundial, no? Porque es que yo sinceramente... El que peligra Remiro, pero ¿vas a llevar a Joan García para ser suplente de Unai Simón? A mí me da igual, tiene que ir. Quiero decir, Joan García tiene que ir. Da la sensación, yo leía a algún aficionado en el FC Barcelona que hacía muchos años en el que no pasaba que alguien llegase a la frontal del área, que se fuese a los centrales y pensar, bueno, todavía queda el portero, todavía queda X, todavía queda la temporada pasada Chesney, o todavía queda Iñaki Peña. No había esa sensación. Y yo creo que ayer sí hay esa sensación. Y durante estas primeras jornadas de Liga hay esa sensación de, bueno, se han ido, pero todavía queda Joan García. Y la que dice Sandro es una parada brutal, pero es que después hace otra, que sí que está en, digamos, que no es fuera de juego, que la saca con la pierna, que también es brutal. Y esa sensación de decir, tenemos portero. O sea, hay portero en el FC Barcelona, que yo tengo la sensación de que hacía tiempo que no estaba tanto. Hay portero en el FC Barcelona. Y otra pregunta antes de que terminemos esta tertulia. ¿Hay Barcelona sin Lamine Yamal? La temporada pasada no, y esta sí. Totalmente. Yo creo que los últimos dos partidos han servido para demostrar eso, que efectivamente Lamine es el centro de este Barça sin ninguna duda, pero que ojo, que si Lamine no juega... Para mí, Lamine y Pedri, Bueno, vale, Lamine y Pedri, ok. Pero que si arriba no tienes la referencia de Lamine, ojo que lo de Rafinha resulta que no fue cosa de una temporada. Ojo que el resto de engranajes parece que funcionan. Y yo creo que aquí, quien tiene todo el mérito del mundo es Hansi Flick. A mí se me hace curioso lo de Rafinha, ¿no? No está Lamine Yamal, pero lo ponen en la banda derecha cuando él brilla por la banda izquierda. Sí, pero es que para mí brilla por
por la banda izquierda, para finalizar digo esto, para mí brilla por la banda izquierda porque tienes un lanzador muy bueno de centros y de pases largos como Lamine Yamal. Si él no tiene un lanzador tan bueno, yo creo que le costaría un poquito más brillar. Por eso al final lo metes en banda izquierda y además teniendo en cuenta que Marcus Rashford, su mejor posición es en banda izquierda. Entonces, cambiar tanto el esquema por un jugador como Rafinha, que yo creo que brilla más en esa situación que te he dicho, con alguien que le lance pases largos y demás, yo no cambiaría tanto, ¿no? Sí. Hasta aquí ha llegado la tertulia de hoy. Ya escuchamos esa musiquilla de fondo que nos pone nuestro técnico don Julio, pero bueno, ha sido un placer tener aquí a Sandro Meco en la previa de una jornada de Liga, después de una jornada de Champions, un momento especial. Sí, nada, a ver qué tal se da esta jornada, porque creo que es de estas que puede engañar. El Madrid y el Barça van a fallar poco. Veremos qué pasa esta jornada. Nos vemos el lunes a las 10:10. Recuerden, Deportes en Libertad. Ahí estaremos. Deportes en Radio Libertad.